Querido Victorino, buenos días. Hola, buenos días, Ricardo. ¿Cómo vas, ¿Eres? hombre? Yo bien y tú eres el primero en conectarse. Sí, sí, no. Mira, las veces que no he podido conectarme es que, claro, imagínate, son las 11:30 de la mañana o Ya, siempre es a las 12:30. Pues aquí uno está en pleno voleo de muchas cosas, o si está afuera, te queda más difícil. Entonces le toca a uno eh, pues atender lo que está aquí. ya. No fue ¿Tú bien cómo que me lo estás? dijeras porque es que a José Luis ya hace un montón de tiempo que no lo veo y que no conecto en las cosas y tal. ¿Sabes qué es de su vida? En, pues no, sé que están pues tú sabes cómo es el ritmo universitario. Ya. Tiene a Camilo, lo tienen Ya. trabajando duro, le Es que están además sacando. con José Luis estoy un poco así porque le envié mi libro con un gran esfuerzo de la editorial, mi libro anterior, el de la ecología, y para que hiciera una recensión, porque si no, no hay manera de que sepan en Colombia que salió el libro y por tanto lo tiene con gran esfuerzo de la editorial, porque mandárselo solo a él. Solo le pedí a tres personas de América Latina que se le enviara a la editorial. A él, a otra profesora de México y otro profesor de Costa Rica. La profesora de México, el libro se perdió. Y yo cuando estuve ahora en México no había llevado suficientes ejemplares y le dijo, mira, por favor, si quieres puedes conseguir en tal librería, está, porque han llevado ejemplares, como estuve dando muchas conferencias. El de Costa Rica ya escribió su recensión, saldrá en la revista cuando quieran. Pero José Luis no ha habido manera, le he escrito, no me ha contestado. Supongo No, que el hombre también es está difícil de incómodo contar, porque no ha hecho el trabajo, pero seguro. Bueno, aquí lo compró Sandra Lucía. Sandra Lucía no demora en entrar. Y aquí ya, está. ya. Sí, ¿Y tú sí. el de la mística lo tienes ya? No, Pues ese lo distribuye Nirvana o digo Siglo del Hombre, así que es fácil conseguirlo, ¿eh? Y este a ti te interesa especialmente porque va. no, pero espera, porque imagínate que yo estuve en la Feria del Libro y pregunté y no me hablaron nada. Bueno, a lo mejor no había llegado aún o yo qué sé. Yo sé que el libro, porque cuando estuve en México había ejemplares en México y en Colombia ya me dijeron que en Siglo del Hombre tal. Y además PPC en Colombia distribuye bastante bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, No, yo pues la que le estoy comprando es a Siglo del Hombre. ya, pues en ¿Verdad? Siglo Porque del Hombre, ya, verá, en este instante voy a llamarlo, porque es que con ellos yo tengo pues a ellos les he estado comprando libros. Y este muchacho que me responde es, Para esta librería, buenos días. buenos días, su merced, le habla el padre Víctor. He estado ¿Cómo comprándole está? los libros y estoy buscando el libro de la mística en las religiones no cristianas de Victorino Pérez. ¿Me recuerdas el nombre, por favor? eh, en la mística en las religiones no cristianas, PPC, el reto de la no dualidad de Victorino Pérez. en la editorial PPC. Es en la editorial PPC. Mm, Porque este chico que me ha estado vendiendo los libros, que no me vi en la feria del libro, pero no me habló del libro. Sí, salió hace poco, es posible que no estuviera en la feria. sí, no, es que ese libro no lo tenemos. No lo tienen, No, Victorino. no, ese Estoy no aquí lo hablando tenemos. en directo con el autor, entonces él está escuchando tu llamada. Y bueno, Ah, ok. entonces, pues nada, ahí se los recomendamos porque es un libro que a mí me interesa particularmente por la temática, ¿vale? Ok, vale, sí, Bueno, señor. Hola Juan Carlos. Bueno, ok. Hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? Es que estaba hablando con el padre Víctor Ricardo, que es un colombiano amigo, que es
cura y también practicante zen y panicariano, un montón de cosas, sí. Bueno, entonces acabo contigo, Víctor. Yo me voy a poner en contacto con la editorial. Es que te voy a decir una confesión. Las confesiones ahí, en cuanto las saben más de dos personas, son públicas, pero es una confesión. En la editorial PPC ha habido un problema laboral gravísimo. Es decir, ha habido una reducción de plantilla tan grande. Entonces, a los libros que han salido justamente en estas fechas, hay mucha menos gente para hacer el trabajo y la persona incluso que estaba en contacto conmigo y que era un colaborador del director, que era de los más tal y decidió mucho a la hora de publicar el libro, es de los que ha salido de la plantilla. Entonces yo sé que me han dicho esto, pero voy a ponerme en contacto con ellos. A ver, de todas maneras, en Siglo del Hombre, si tienen la relación con PPC, pues a ver si se los pueden llevar, porque yo me alegro de hablar esto contigo porque es posible que el libro, a pesar de lo que me dijeron, no haya llegado aún a Colombia. El libro salió hace 2 o 3 meses, o sea que tampoco es una cosa. Yo creo que se apresuraron a enviarlo a México por las conferencias que yo tenía allí. Y de hecho vendieron bastantes libros, ¿no? Aunque entonces, como yo sé que en Colombia PPC distribuye incluso mejor que en otros sitios, pues a través del Siglo del Hombre o como sea, pues a ver cómo lo podéis conseguir. Y bueno, el otro, el de la hacia una ecoteología, ese sí que anda por ahí, pero no sé qué tal se ha vendido, ni en fin, aún no me Pues han hecho bueno, balance. aquí Sandra Lucía lo tiene, ella quiere saludarte que está aquí. Hola, ¿qué Hola, tal? Gino, ¿cómo estás? Pues Es- buenas tardes, Yo aquí sí lo hablando logré con... conseguir. Dios mío, Sí, sí. mira, estábamos hablando de mi último libro que a vosotros os interesa particularmente porque es la mística de la no dualidad en las religiones no cristianas. Wow, Entonces, sí. particularmente al budismo, a la mística budista y zen, le dedico bastantes páginas. O sea que le dedico también a la cábala, a la mística hinduista e incluso hablo del chamanismo pero de lo que más espacio le dedico, más de medio libro es a la mística hinduista, budista y taoísta, ¿no? Entonces, son temas muy relacionados con no, vosotros. Por no, supuesto que hablo de Ana María Slúter y tal, y entonces, pues... pues de bueno, hecho, no. Ana María me dijo que en cuanto salió el libro, me dijo que le interesaba muchísimo, que iban a hablar de él en Zendo Betania, en la revista, y que bueno, pues ya yo estuve tan ocupado estos últimos meses entre México y aquí. Ayer tuve otra conferencia a 200 kilómetros de aquí, llegué hoy al mediodía con la lengua afuera. Y las ruedas del coche calientes. Y bueno, pues así andamos haciendo lo que se puede, ¿no? Entonces, bien, yo sé que, como me decían en la editorial, este libro es de camino lento, o sea, no es de esos que pasa la actualidad de hoy, mañana ya nadie le interesa, sino que es para ir funcionando e incluso... No vamos a hacer presentaciones de aquí porque desplazarse de una ciudad a otra es caro. Entonces yo creo que va a funcionar más de boca a boca, de gente interesada que diga, oye, hay un libro, porque el libro tiene una cosa muy, muy interesante y es textos, tiene muchos textos. O sea, tiene una introducción mía a lo que entiendo yo por mística, e incluso hablo de la no dualidad en los evangelios, que es un libro pendiente mío, pero del que adelanté allá y le dedico un capítulo bastante. Y la mayor parte del libro, más de la mitad, es sobre estas místicas orientales, Bueno, acudiendo a los maestros y sus textos. pues no hay problema. Mañana se va Fernanda, que es la otra que está aquí, y se va para Madrid. Mañana llega a Madrid. Ah, pues mira, Pasó es una mañana manera de Fernanda. traerlo también. Aquí es ¿En, más fácil en, conseguirlo, en claro. dónde, qué librería? En cualquier librería religiosa tienen PPC en Madrid, cualquiera, porque PPC es una editorial que está instalada en Madrid. Entonces, cualquier librería, si no tuvieran hoy, al día siguiente te lo tienen porque los fondos están en Madrid, ¿no? O sea que es Bueno, fácil. Pero de todas maneras, a ver tú con el contacto con Siglo del Hombre consigues, porque ya me preocupa, a lo mejor es que realmente no ha llegado aún. Intentaré hablar con la editorial. Este problema laboral que ha habido, yo sé que ha ralentizado el trabajo, porque ahora
menos personas tienen más trabajo y entonces todo va más lento. De hecho, algunas personas que la editorial quedó de enviarle un ejemplar para que hablaran del libro, no les llegó y me dijeron, oye, que no nos ha llegado el libro. Y dije, bueno, pues a ver cómo se puede solucionar. Pero bueno, Bien, Chus, listo. ¿qué tal? Muy bien. Oye, pues mira, estaba hablando ahora con este hombre así con el poncho, pues como ves es un poncho latinoamericano, es La un ruana. cura zen colombiano y somos amigos de allá y pues sí, decía mi esposa, un cura zen, pues un cura que practica el zen, o sea que es la doble pertenencia, ¿no? De que dice el doble lenguaje que dice Ana María y bueno, está Regina también. Buenas tardes, Regina. Oye, tu apellido es rarísimo. Ringual, ¿eso es alemán o qué? Pon el micrófono, el micrófono. Sí, sí, claro, es de origen alemana, sí, la familia de mi marido. Tu marido. Ok, claro. ¿Y llevas mucho tiempo aquí en España? No, no, yo estoy en París. Ah, en París. Ah, très bien. Oui, oui. Ma femme est parisienne. Ah, Sí, sí. Pues ya se van conectando. Mira, Nemo se conecta desde Irlanda o algo así. Nemo solo nos ha puesto la foto, no tenemos la imagen. O sea que estáis hoy de lo más variopinto, un colombiano. Juan Carlos, ¿tú eras de Cáceres o de dónde eras? El micro. Barcelona. De Barcelona, ajá, ya, ya. Sí, la de Cáceres yo no me acuerdo otra. Y pues desde cerca de Barcelona está Chus también y Regine de París y Nemo, que ya cuando nos hablas el sonido Nemo, pues eso. Es que con Nemo tuve el otro día en la última clase después de cortar, porque se nos acabó el tiempo, seguimos conversando porque él está haciendo una tesis doctoral relacionando a Raymond Panikar con otro pensador norteamericano muy conocido y a ver si nos vemos este verano, en fin, a ver si fuera posible. ¿Quién? Bueno, ¿Con quién? ¿Con quién eh, está relacionando a Pánica? ay Dios mío, se me fue ahora el santo al cielo. Porque eso es lo que yo voy a hacer Claro. con Ken Wilber. Ya, ya, ya. Es que, vamos a ver, en cuanto se conectemos, si no tengo que buscar en los correos. Y es por no abrir tantas ventanas que después es un jaleo mío aquí. Pero sí, es bastante conocido, pero no me sale ahora. En cuanto él habla el micro y se conecte, pues ya. Ah, dice, esperando el audio y cámara. O sea que es consciente. Oye, escríbenos con quién está. Charles Taylor. Taylor, hombre. Taylor, que vamos, bastante conocido dentro del ámbito del pensamiento. Víctor, o sea que en la Javeriana lo conocen, seguro. Charles Taylor, si quieres anotar, pues muy bien. Está Ángel Padilla ahora, que fue alumno mío en Bogotá. O sea, oye, hay más gente de fuera que de aquí. Aquí el único que está Chus y está Juan Carlos. Muy bien. Bueno, desde América Latina un guiño a Ignacio Ellacuría y a la teología de la liberación, escribe Nemo. Es que aún no tiene esto micrófono e imagen. Hola Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Victorino, ¿cómo estás? Pues aquí estamos ya iniciando, comentando. Oye, que conste que como no está el editor, esto se está grabando, pero después esto informal lo borra para que quede la cosa bonita como lo que os envió. Vamos a esperar un par de minutos más que se conecte más gente y, ajá, Nemo, aquí estamos. Es que te preguntaba porque Nemo, digo, Víctor está relacionando está haciendo un trabajo también para la universidad, una tesis de relación entre Panikkar y Ken Wilber. Y entonces decía, y yo no me acordaba de Taylor, y bueno, pues fíjate, realmente tú también conoces bien a Ken Wilber, es un cabezón, o sea, realmente. Cuidado, cabezón. Cabezón, cabezón, ¿verdad? Esto es así, que tiene la caja, el cerebro así más ancheado. Y además hasta cuando le hacen esas caricaturas así con la cabeza afeitada y aún parece más cabezón. Bueno, pues
Ken Wilber, que conste que yo he hablado mucho de él, he escrito y quise ponerme en contacto con él a través de un amigo común que es su editor, Agustín Paniker, y me dio una respuesta que ya no le insistí. Dijo, mire, Ken Wilber no se relaciona ni con su editor español, así que ¿para qué te voy a decir nada? Y dije, bueno, entonces ya es lo mismo que te lo pida que no. Me encantaría porque tenemos unas conexiones muy buenas. Yo utilizo mucho sus libros, sobre todo cuando hablo de los tres ojos del conocimiento. eh, pues conectamos, va perfectamente, ¿no? Y me gustaría, pero bueno, en fin, son cosas. Ahora esto nos permite mucha conexión, pero personas como él, yo supongo que tienen que retirarse un poco porque si no están súper agobiadas de... Así que, Víctor, tú a ver si consigues, por lo menos a través del correo electrónico, conectar con Ken Wilber. ¿Tienes su contacto por email? No, él siempre llega es a la fundación. Ah, pero él se conecta con la fundación. Ken Wilber. No creo, No, nunca me no han creo. respondido. Nunca me Bueno, han pues respondido. te voy a decir, mira, yo cuando acabemos, porque si no me olvido, me mandas un correo electrónico y yo te envío el correo de Agustín Paniker para que él te envíe el correo de Ken Wilber. Y a lo mejor, si tú le das un tono institucional, la fundación y tal, pues a lo mejor os contesta y ya me dices. Muy bien. Bueno, pues son -25, ya casi empezamos, ya se ha sumado alguna gente más y vamos allá. Yo creo que la gente ahora, como sabe que esto se edita y se publica después, pues es más perezoso. Aparte de que el tema que me comentabas, de que para los profesores latinoamericanos es una hora mala porque son las 12:30 y están todos de clase. 11:30 aquí. Ya, 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 ya. Bueno, perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a hacer otra cosa. Orador. Entonces, anclaje y así estoy yo solo. Perfecto. Bueno, pues compartir pantalla. Ajá, ajá. Ya para que voy a poner esto algo más grande. Modo pantalla completa. Pues buenas tardes. Vamos a iniciar hoy nuestra última clase de este curso sobre Panikkar, en el que he hablado pues de su itinerario vital e intelectual, de su obra con bastante detenimiento, de todos sus libros, de sus colaboraciones en libros colectivos, que fue una de las clases interesantes últimamente. Y hoy hablaré, va a ser una clase densa sobre algunos conceptos panicarianos. Es decir, cogeré, como comentaré enseguida, algunos conceptos de mi diccionario panicariano y para el curso que viene lo centraremos en el pensamiento de Panikkar, ya no solo sobre conceptos, sino las claves que articulan todo su pensamiento. Entonces, los conceptos de Panikkar de los que voy a hablar esta tarde todos de los que voy a hablar están recogidos en el diccionario panicariano que publicamos pues hace, ¿cuánto? 8 años. José Luis Meza, Rueda y yo ya tenía casi elaborado el diccionario, pero le pedí a él que asumiera unos cuantos conceptos como experto en la antropología de Raymond Panikkar, y yo creo que nos ha quedado un buen trabajo. El diccionario, para muchos de vosotros los tenéis, para los que no lo tengan, en el diccionario unas 30, entre 30 y 40 páginas lo ocupan la obra escrita completa de Panikkar, como no aparece en ningún sitio, tanto sus libros como sus colaboraciones en libros, como sus artículos, hasta pocos años antes de su muerte. Y aparte de eso, tiene las entradas, como cualquier diccionario, y una amplia introducción mía sobre la obra y el pensamiento de Panikkar. Entonces, hoy trataremos, pues sintéticamente, evidentemente,
estos conceptos, el de autonomía, el de particularidad, universalismo y relatividad, mitos y logos, perspectiva cosmoteándrica, diálogo dialógico y diálogo dialogal, hermenéutica diatópica, es que equivalentes homeomórficos, fe, acto de fe, creencia, cristofanía, cristianía y nueva inocencia. Entonces yo estaré muy atento al reloj porque cuando se nos acabe el tiempo se nos acaba y si no nos cortan como ocurrió en el último día. Empezamos por el concepto. Yo creo que hay dos conceptos fundamentales en Panikkar, que es el concepto de autonomía y la intuición cosmoteándrica. Quizás son los dos más destacables. De alguna manera todos los demás se relacionan con esto. Entonces, el concepto de autonomía no es un concepto del Panikkar tardío, ya el Panikkar maduro, después de su estancia en la India, sino mucho antes. El concepto de autonomía, que lo manifestó en un libro por primera vez en Autonomía de la Ciencia, sobre el sentido de la ciencia y sus relaciones con la filosofía, que es el libro que nació fruto de su tesis en ciencia. Es un libro que parece y se lee más filosófico que científico y sin embargo, pues como todo libro de ciencias, está lleno de información científica, de fórmulas, etc. En este libro, en el prólogo, define magníficamente Raymond Panikkar. Precisamente estuve mirando el libro un poco antes de la sesión. Tuve la suerte de poder conseguirlo hace muchos años, el original. En el prólogo empieza, voy a leer unas palabras de su comienzo. Dice: mi pensamiento germinal y a mi modo de ver fecundo es el siguiente. La realidad es una y múltiple a la vez, aunque no en el mismo sentido. Es una en un sentido absoluto, por Dios es el único ser y fuera de él no hay nada, y los seres no aumentan ni modifican al ser supremo. Y es múltiple, pues todo el carácter absoluto del ser no es de hecho suficiente para eliminar la presencia enigmática y difícil, pero inimaginable de los seres. Más aún, en el mismo seno del único ser uno existe una trinidad no numérica precisamente, a la que hay que referir en último término todo problema ontológico y no divino. Ay, ¿por qué? Bien. Porque viste esta mañana, no le han preguntado nada, solamente habló la jefe de servicio. ¿Estás seguro? Oía ruido, quitáis el micrófono vosotros, por favor. Quien estéis hablando, bueno, entonces en Autonomía de la Ciencia, Raymond Panikkar define: llamo autonomía al reconocimiento o al desarrollo de las leyes propias de cada esfera del ser o de la actividad humana, con distinción de las esferas superiores o inferiores, pero sin separación ni interferencias injustificadas. La autonomía es sensible a las peculiaridades propias de cada ser o clase de seres, sin absolutizar tales regularidades como si no existiesen otros seres, ni esclavizarlas al servicio de entidades más altas como si el ser inferior no tuviese también sus leyes propias. Una definición un poco alambicada, un poco difícil. Esta definición, que es del año 58, Panikkar publicó sus primeros trabajos sobre autonomía, que son de lo primero que publicó en su vida. Los primeros trabajos de Panikkar son de mediados de los años 50 y el prólogo de este libro está fechado en el año 58, aunque se publicó en el año 61. Recordáis que Raymond Panikkar fue por primera vez a la India en el año 54, concretamente tras la muerte de su padre, que lo ataba un poco aquí a Europa. Su madre aún vivió años, lo acompañó algún tiempo en la India. Entonces, digamos que Raymond Panikkar, ya abierto completamente al pensamiento oriental, aún estaba bastante anclado en el pensamiento occidental, pero ya él tenía muy claro lo que quiso expresar con el concepto de autonomía. Autonomía significa que todo el conocimiento es relación, toda la realidad es relación.
Entonces, como él mismo dice en este libro, el concepto de autonomía es una contribución al mutuo entendimiento y fecundación de los distintos campos de la actividad humana y esferas del ser, permitiendo el crecimiento autonómico sin romper la armonía. Entonces, este concepto, ¿qué significa? Que la realidad es más que la realidad física, más que la realidad mental. La realidad tiene una perspectiva cosmoteántica, como dirá él más adelante, en un concepto que completa el de autonomía, en el que están íntimamente relacionados las distintas formas de acercarse a esa realidad. Eso es la autonomía, es el respetar que el acercamiento científico, físico, etcétera, el acercamiento filosófico, el acercamiento místico, contemplativo, no son excluyentes, no se pueden imponer ninguno al otro, sino que son profundamente complementarios y precisamente lo que ha frenado el progreso del conocimiento, sobre todo en Occidente, porque en Oriente no tienen ese problema, lo que ha frenado el proceso del conocimiento en Occidente fue el enfrentamiento de una perspectiva sobre la otra, que fue lo que se llama la autonomía del conocimiento, que es la contraposición a la heteronomía del conocimiento, que es el dominio de una perspectiva del conocimiento sobre las otras. Entonces, este concepto es crucial tanto para el ámbito del pensamiento científico, filosófico, teológico, espiritual, como para la política, la economía, en realidad cualquier ámbito de la vida. Entonces, ¿de qué se trata en la autonomía? Se trata de excluir tanto la independencia separada o desconocedora de las esferas particulares del ser, que esa es la autonomía, como la dominación de unas sobre otras, la heteronomía. Por ejemplo, ¿qué ocasionó esta autonomía de las distintas perspectivas del conocimiento? La heteronomía, por ejemplo, medieval, cuando la teología llegó a decir que la filosofía era solamente la ancilla teología, es decir, la sirvienta, la ayudante de la teología. Cuando la filosofía empezó a elaborarse por sí misma, sin relación con la religión, dijeron, no, la filosofía es absolutamente autónoma, no depende para nada de la teología. No así con la ciencia, pero el problema es que el conocimiento científico se impuso de tal manera que parecía el único auténtico conocimiento. Su autonomía, en realidad, casi llegó a convertirse en una nueva heteronomía. Desde el 19, en el 20, y hoy se está empezando a cuestionar lo que no es científico no existe, lo cual, con perdón a los que dicen eso, me parece una absoluta tontería. Es decir, porque tú no lo descubres no quiere decir que no exista, simplemente significa que tú no lo has descubierto. Hay más realidad de la que tú has descubierto, como puedes experimentar en el progresivo conocimiento de tu vida, ¿no? Entonces, autonomía es un grado de conciencia que considera la realidad como un universo radicalmente interdependiente, ¿no? Entonces, por eso dice Panikkar en otro libro bastante posterior, que aparentemente no tiene nada que ver con el culto y secularización del que hablé ya cuando hablé de la obra de Panikkar, dice, el universo es un todo. Hay una relación interna y constitutiva entre todas y cada una de las cosas de la realidad, de la que nada está desconectado. Entonces, como dice también en Misterio y Revelación, quiero expresarlo mucho con palabras de Panikkar, la autonomía expresa ese carácter particular de los seres y descubre las leyes profundas que se derivan del Om, considerado en su totalidad, y la relación sui generis que tiene con la fuente y el origen de todo ser. Existe un orden ontonómico que tenemos que descubrir porque solo él nos descubre la verdadera estructura del mundo. Es decir, lo que decía antes, la ciencia, la filosofía, la teología, la mística, no están contrapuestas, sino que son complementarias. El ojo empírico me permite ver una realidad empíricamente, pero el ojo filosófico me permite comprender esa realidad. Y esos dos ojos resultan cortos y necesitan el tercer ojo, el ojo contemplativo, que va mucho más lejos, precisamente
pero ese más lejos no puede estar en contraposición de lo que la ciencia y la filosofía reciben. Es decir, la realidad es transracional, pero no puede ser irracional. La realidad es transcientífica, pero no puede ser acientífica, y por eso los tres ojos, las tres perspectivas de conocimiento, son absolutamente complementarias. Y exactamente este concepto que tenemos que aplicar a la relación entre ciencia, filosofía y religión es profundamente útil para la manera como las religiones se realizan. Es decir, como veremos en algún concepto posterior, lo que dicen las distintas religiones es honesta y auténticamente diferente, pero hablan de la misma realidad, cada una desde su perspectiva revelada, su perspectiva del pensamiento, y entonces esa es la clave para un auténtico diálogo interreligioso. Vamos con el segundo concepto. Colligite fragmenta. Es una expresión latina que parte de un conocido texto del Evangelio, es el final de la multiplicación de los panes y los peces, pero que yo, hasta que lo leí en Panikkar, nunca se me había ocurrido esta interpretación. La interpretación típica es de cuando Jesús dice al final, recoged lo que ha sobrado para que nada se pierde, siempre se le hace más bien la interpretación moral, que nada se tire, que se aprovecha, que hay más pobres, hay más necesitados y no se puede tirar la comida. Pues no, Panikkar va muchísimo más allá. Panikkar lo interpreta este colligite quae superaverum fragmenta nepeream, es decir, recoged los fragmentos sobrantes para que no se pierda nada, lo utiliza en una perspectiva ontológica. Nada se desprecia, nada se deja al lado, todo está integrado, asumido, transfigurado. Todo es importante. La última partícula del universo es importante. Y por supuesto, el ser humano más humilde, más pequeño, más aparentemente inútil, es absolutamente tan fundamental como otros aparentemente más sobresalientes, ¿no? La presencia total está aquí, en cada fragmento, absolutamente unido al todo. Nada se margina o se considera irredimible, el cuerpo entero y toda la memoria humana incluidos. Sigo con este texto de Panikkar que está en la intuición cosmoteántica. Es la intuición totalmente integrada del tejido sin costuras de la realidad entera, la visión cosmoteántrica. Simplificar en exceso, o más bien ignorar lo que no puede eliminarse fácilmente, es una tentación universal y el reduccionismo, un pecado filosófico habitual. El reduccionismo que lleva a la absoluta estupidez de decir, mi ciencia es la única que realmente conoce la realidad. Eso es de una presunción absolutamente acientífica. Incluso yo digo, el otro día debatiendo con uno que decía, no, la única realidad es la científica, pero ¿cómo puedes decir eso? Pero si incluso a los científicos no se les ocurre decir lo que yo no conozco no existe. Lo que yo no conozco, simplemente no lo conozco, pero por supuesto que existe. Entonces, ese reduccionismo contra el que criticaba tanto Panikkar y que yo resumí en el título de mi primer libro sobre Panikkar, más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida. La fragmentación es lo que nos impide conocer la realidad tal como es. Entonces, en uno de los artículos de un libro publicado por Trota, de los encuentros sobre la mística en Ávila, que se llama Mística Comparada, dice Panikkar, se trata de la interconexión de todo con todo, como subrayan prácticamente todas las místicas. Entonces, la frase de Jesús significa la integración del conjunto de toda la realidad en todas sus dimensiones. Recoger los fragmentos, hasta los más pequeños, para reconstruir el todo del que se han escindido.
Todo está interconectado. La frase del tejido sin costuras de la realidad de René Latour me parece genial y que recoge este pensamiento y más pensamientos globales, ¿no? Entonces, frente al reduccionismo occidental, el pensamiento panicariano tiene como principal característica la búsqueda de la armonía entre las diversas realidades y disciplinas particulares, filosofía, ciencia y teología, así como las distintas concepciones culturales de Occidente y Oriente. Encima habla una persona que, como sabéis, y como yo expliqué ya en este curso, era doctor en ciencias, doctor en filosofía, doctor en teología. Es decir, una persona que podía hablar con autoridad desde estas distintas perspectivas, ¿no? En la búsqueda de la interrelación de todo con todo, particularismo y universalidad están indisolublemente unidos. Esto lo dice de manera genial el ecologismo cuando dice pensar globalmente y actuar localmente. Yo no puedo actuar en el todo, solo puedo actuar en mi realidad concreta y desde mi realidad concreta puedo llegar a todas las demás. Igual que el hecho de que yo pertenezca a una cultura concreta y defienda mi cultura concreta, aunque sea pequeña, mi lengua pequeña, no significa no abrirme a la realidad humana, universal, sino que todo al contrario, me permite conectar, valorar y amar otras culturas pequeñas y otras lenguas pequeñas, a lo mejor como la mía, ¿no? Entonces, particularismo y universalidad, y al mismo tiempo, ¿esto qué significa? La relatividad de todo. Es decir, hay una realidad absoluta, es el todo, pero yo, limitado, no puedo conocer esa realidad. Solo puedo conocer esa realidad desde las ventanas particulares en donde yo estoy. Y eso hace relativo mi conocimiento, porque es un conocimiento parcial, ¿no? Entonces, fijaros ya las consecuencias que podemos sacar de aquí, ¿no? Es decir, el absurdo del absolutismo del conocimiento predominante, es decir, el absurdo del absolutismo del conocimiento que pretende imponer un tipo de conocimiento, un tipo de cultura, una lengua concreta a toda la realidad, cuando la realidad es plural. Y una lengua es algo más que expresarse para poder comer, como decía no sé quién, ¿no? Bien, vamos a un tercer concepto. Voy rápido porque quiero que hoy haya tiempo para las preguntas y así ya vais anotando lo que no quede claro de esto que estoy yo expresando. Entonces, el tercer concepto es la relación entre mitos y logos. Otro concepto absolutamente fundamental en Panikkar. Es genial lo que expresa con esto, ¿no? Entonces, como con los anteriores, voy a empezar leyendo algún texto de él. Este es de uno de sus libros que se llama El espíritu de la política. Y mira que esto de mitos y logos tiene que ver con la filosofía, con la religión, etcétera, pero habla en el espíritu de la política. Dice, mi primera descripción morfológica del mito empieza diciendo que un mito es aquello en lo que se cree sin creer que se cree en él. Es lo que no hace falta decir, porque lo que no hace falta decir, porque el decir, el expresar, es el logos, lo dicho. Lo que no se dice es el mito. Es lo que no se dice, pero que permite que se diga que no hace falta decir, incluso sin decir que no se dice. Es decir, fijaros, este concepto es tan genial, una de las razones por las que se despreció gente ignorante, doctores en filosofía y en teología, pero gente ignorante, que yo no puedo aceptar de Panikkar porque dice que la historia es un mito. Pues claro que es la historia un mito. ¿Y cuál es el mito de la historia? El mito de la historia significa lo que no es histórico no es real. Eso es un mito, porque hay más realidad que la realidad histórica. Lo que no es científico no es real. Eso es un mito, el mito de la ciencia, porque hay más realidad que la científica. Lo que no expresa la teología católica no es verdadero, es cosa del mal, no sé qué, pero por favor. Entonces,
mitos y logos que en el pensamiento contemporáneo se han enfrentado, dice Panikkar, tienen que volver a caminar juntos. Es el reencuentro entre subjetividad y objetividad. El matrimonio entre el corazón y la mente, el pensamiento racional y el espíritu que vuela libremente, lo que él llama ese hieros gamos, matrimonio sagrado entre el pensamiento, el corazón, el espíritu, ¿no? Entonces, mala es la sumisión al mito del pensamiento antiguo, pero mala es también la sumisión al logos del pensamiento contemporáneo que llega al logomonismo. ¿Qué significa el logomonismo? No hay más realidad que la que expresa el conocimiento racional. Absoluta tontería. Es decir, la razón llega hasta donde llega. La ciencia llega hasta donde llega. Los grandes científicos del siglo XX son muy conscientes de que su conocimiento es muy limitado. Es decir, llega hasta donde sus aparatos le permiten. Precisamente algunos de estos grandes científicos han sido lo suficientemente humildes como para decir, hay más realidad de la que yo puedo descubrir a través de la ciencia, ¿no? Entonces, dice Panikkar muy bien, la realidad no se nos da como logos, sino que se nos ofrece como mitos, aquel horizonte en el que colocamos hasta nuestra propia idea del mundo. El mito es mi idea del mundo en el que yo me muevo. Y después ese mito lo intento explicar e interpretar desde el logos, pero el mito es más grande que el logos. Y el mito es el horizonte de inteligibilidad a través del cual veo toda mi experiencia de la realidad. Un horizonte no lógico, no causal. Como decía antes, el mito es eso que no hace falta decir, porque lo que se dice es una explicación racional que se puede decir con palabras. En cambio, el mito expresa mi visión de la realidad, que es más grande de lo que puedo decir. Y eso a nivel popular resulta evidente. Es decir, una persona sencilla del pueblo, porque no pueda expresar lo que conoce, su concepto de la realidad, su manera de estar en el mundo, aunque no lo puede expresar con palabras, porque no tiene suficiente vocabulario y elaboración lógica, no quiere decir que esa persona sea su normal y no sepa dónde está. El problema, si acaso, es que tú no eres capaz de entender su visión del mundo. Él sabe muy bien dónde está, cómo está, su situación en el mundo, lo que quiere. Entonces, esa realidad, que es la realidad mítica, es mucho más grande que lo que se puede expresar. Entonces, en el proceso del reencuentro entre mitos y logos, Panikkar invita a una nueva inocencia. Él lo dice de una manera preciosa. La curación de la herida provocada por la Ilustración al separar la epistemología de la ontología. Bueno, para los que no sois de filosofía, estas definiciones tan densas, con estas palabrotas tan así, ¿qué es la epistemología? La epistemología es el conocimiento, cómo se elabora ese conocimiento, el logos de la episteme. Y la ontología es la realidad total, el ontos, ese on al que se refería en el concepto de ontonomía. Digamos, la elaboración lógica de esa realidad. Entonces, la pregunta por el mito resulta relevante, particularmente para una forma de pensamiento occidental que le ha dado la primacía a la razón, al logos, y ha deslegitimizado el valor del mito. Panikkar ha hecho caer en la cuenta del peligro y la pobreza que esto conlleva, porque para él la fuente primordial de toda cultura es el mito. El mito es la realidad en la que estamos, en la que nos situamos, que evidentemente depende de la cultura en la que estamos inmersos. Entonces, porque una cultura no tenga mucha elaboración racional, no quiere decir que no tenga una respuesta a la realidad, sino que simplemente no es tan racional, pero sí es profundamente vital. Bien, vamos con otro concepto de Panikkar íntimamente relacionado con estos tres que acabamos de hablar. La perspectiva cosmoteándrica, que a mí me gusta más llamar
teantropocósmica. Y el mismo Panikkar reconocía cuando se lo decía, sí, expresa mejor teantropocósmica que cosmoteándrica, pero suena mejor cosmoteándrica que teantropocósmica, que casi cuesta trabajo decirlo. Y es mejor porque esa perspectiva trinitaria de la realidad, teos, antropos, cosmos, está mejor expresada en esta palabra que en cosmoteándrica, cosmos, teos, andros. En primer lugar, por una razón que Panikkar no tenía mucho problema, hoy sí lo tenemos, el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo en griego es el antropos, que es el ser humano, varón y hembra. En cambio, el andros es el varón, la perspectiva masculina, frente al guiné, que es la perspectiva femenina. Y además, en teantropocósmica, la graduación, hay una trinidad total interrelacionada, pero de alguna manera la fuente de toda esa realidad es el primer término, el teos. Entonces, a mí me gusta más utilizar la palabra teantropocósmica, pero como Panikkar sigue utilizando siempre la perspectiva cosmoteándrica y es más conocida, suelo poner esas dos palabras con una barra, ¿no? Entonces, como decía al comienzo, vinculado al concepto de autonomía, la perspectiva o la intuición o la visión cosmoteándrica es el concepto más representativo de Raymond Panikkar. Hay un libro que lo expresa muy bien, porque recoge la publicación de Panikkar a este respecto. Después hay un libro que se llama así, La intuición cosmoteándrica, pero en La Nueva Inocencia tiene un articulito muy primerizo que dice lo siguiente. La intuición cosmoteándrica es la intuición totalmente integrada del tejido sin costuras de la realidad entera, el conocimiento indiviso de la totalidad. Lo que cuenta es la realidad entera, la materia tanto como el espíritu, el bien tanto como el mal, la ciencia tanto como el misticismo, el alma tanto como el cuerpo. ¿Veis de qué manera una simple palabra, pero complejísima palabra, expresa esta perspectiva del conocimiento que tenía Panikkar y de la que ya hemos venido hablando desde otros conceptos, ¿no? Entonces, la perspectiva cosmoteándrica expresa la unión indisoluble, totalizante, que constituye toda la realidad, la triple dimensión de la realidad como un todo, cósmica, divina, humana. Y por eso la intuición cosmoteándrica, como decía Panikkar, es el conocimiento indiviso de la totalidad. Entonces, la propuesta de Panikkar es vivir abiertos a esta triple dimensión de la realidad, a los demás, al mundo y a Dios, de tal modo que podamos llegar a la comunión armónica con el todo. Y él lo expresa aún más densamente con esta frase, la reconciliación cosmoteándrica. Vivimos desde hace siglos en un mundo escindido, dividido. Dividido particularmente este pequeño y minúsculo planeta Tierra, que es el lugar de esa especie que se cree la especie suma del universo, que es la especie humana, ¿no? El enfrentamiento, la división entre los humanos, es decir, por ejemplo, el enfrentamiento a muerte entre israelitas y palestinos de este momento expresa de la manera más brutal la escisión que hoy vive el ser humano. Es decir, de qué manera a los israelitas les parece que para existir, para ser ellos, necesitan aplastar a alguien que presuntamente son sus enemigos, ¿no? Y el mayor enemigo de cada uno es sí mismo. Los musulmanes lo utilizan con la palabra yihad pésimamente empleada. Sabéis que la yihad es la lucha, pero sobre todo en el Corán aparece como la lucha interna contra los propios demonios. Es decir, el mayor enemigo, el que me hace a mí más violento, no es el ataque de los otros, sino es mi violencia interna. Es decir, la necesidad de una reconciliación conmigo mismo, de todo lo que soy, una reconciliación con los hermanos, una reconciliación con la naturaleza, una reconciliación con el cosmos, una reconciliación con Dios. Esa es la reconciliación cosmoteándrica. Entonces, la intuición cosmoteándrica, misterio cosmoteándrico, realidad teantropocósmica, manifiesta que es la relación
lo que une a la realidad divina, humana y cósmica. Los teólogos medievales lo expresaban y los santos padres con el concepto de perijóresis trinitaria, la íntima relación que hace de la Trinidad una realidad tripersonal y al mismo tiempo una, ¿no? Entonces, yo soy consciente cuando hablo de esto del conflicto que representa para el pensamiento tradicional cristiano esto, ¿no? Pero ¿no es Dios el que está realmente por encima de todo y nosotros somos sus criaturas, no sé qué? Decía Panikkar en humor, los dioses no son menos porque nosotros queramos relacionarnos con ellos. Mi realidad humana no es menos porque yo me sienta parte de la naturaleza, porque yo me sienta barro con el barro, porque yo me sienta la única realidad con los otros animales, con los árboles, con las partículas más alejadas del cosmos. Yo soy polvo de estrellas, aunque polvo agrupado, digamos, densificado de tal manera que es capaz de generar pensamiento y contemplación. Entonces, ni lo divino, ni lo humano, ni lo cósmico están nunca solos ni alejados. Dice Panikkar genialmente, un Dios solo, totalmente trascendente, no resulta irrelevante. Si es tan trascendente que no me puedo comunicar con él, está absolutamente solo y yo estoy aquí, ¿no? Nosotros somos conscientes de lo divino porque estamos constantemente en relación con él. Y el mismo cosmos que experimentamos no puede ser, sin el ser humano, la consciencia y la divinidad. Esta es la genialidad de la perspectiva cosmoteándrica. Y que habla algo que aún resulta más conflictivo en el pensamiento tradicional cristiano, que es la eternidad no sólo de la realidad divina, sino de la materia y del cosmos. Si no, no existiría la realidad cosmoteándrica. Es decir, la materia es eterna, como Dios es eterno, como la consciencia es eterna, aunque esa materia, fruto de una evolución, los científicos hablan del Big Bang, aunque es una teoría no comprobada totalmente, no verificada del todo, pero una teoría muy elaborada del que el cosmos que conocemos, el cosmos que existe, la realidad del cosmos es fruto del estallido de una materia superdensificada y bueno, esa explosión generó una energía, una solidificación de esa energía que es la que generó las estrellas, los planetas y en cada planeta la realidad mineral, la realidad biológica, etcétera, ¿no? Y esa realidad, entonces, ¿qué queda con la creación? Ningún problema. El único problema es que en vez de hablar de la creatio ex nihilo, tenemos que hablar de la creatio continua, que en realidad es la creación de la que habla la Biblia. En ningún momento la Biblia habla de la creatio ex nihilo, que es un concepto greco-romano, que para un semita es imposible de concebir, eso de cómo puede existir la nada, cómo puede haber un momento en que algo no hubo. No. O sea, Dios lo que hizo fue hacer del caos, un cosmos. Separó la luz de las tinieblas, el agua de la tierra firme, etcétera. Es decir, organizó el mundo, lo sigue organizando, diríamos hoy, desde una perspectiva evolucionista, desde dentro de la misma realidad, ¿no? Entonces, esta es la creatio continua y cómo la consciencia que existe ahí en la profundidad de la realidad desde siempre, esa conciencia que agroma, brota de una manera concreta en un ser cuando la evolución le permite que las circunvoluciones cerebrales puedan elaborar realidades, digamos, más abstractas o más espirituales o llegar a comunicarse con Dios, ¿no? Entonces la intuición cosmoteándrica expresa esa relación íntima entre Dios, la humanidad y la naturaleza o el cosmos. El teos es la dimensión divina, la divinidad, le llama Panikkar la dimensión abisal, trascendente, inmanente, insondable e inagotable. Panikkar, cuando habla de la perspectiva cosmoteándrica o Trinidad radical, siempre tiene como referencia la Trinidad cristiana, el Padre, el Hijo y el Espíritu.
Entonces, el Padre de la Trinidad cristiana es la Fons et Origo Totius Divinitatis, como decían los santos padres. Entonces, Dios no es lo absolutamente otro fuera y aparte, tampoco es lo mismo que nosotros, es el último y único yo del que nosotros somos sustus, la fuente eterna de todo lo que es. Igual que en el dinamismo trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu son eternos, pero hay como un dinamismo del Padre hacia el Hijo por medio del Espíritu, lo que llamaban en la teología escolástica las procesiones intratrinitarias, que puede ser una cosa ridícula o puede ser una cosa maravillosa, que expresa que Dios es relación, la realidad divina acintra es relación, igual que la realidad divina ancestra, la Trinidad económica, que decimos los teólogos, es pura relación con todo lo que es, ¿no? El antropos es el ser humano, el factor de la consciencia. No es un individuo, sino una persona, un nudo en una red de relaciones. Y por eso dice Panikkar, el ser humano es solo humano con el firmamento encima, la tierra debajo y sus compañeros alrededor. Esa íntima relación de todo lo que es. Y el cosmos es el elemento material de la realidad cosmoteándrica, la energía, esa energía que dicen los científicos, condensada en un punto que dado un momento explota y se inicia realmente el tiempo. El tiempo, como su propia palabra indica, el tiempo es temporal, el tiempo no es eterno. Entonces, digamos que este cosmos tuvo un comienzo, puede tener un fin y sin embargo la energía seguirá ahí. Puede desaparecer el cosmos, pero no desaparece la energía, como pueden desaparecer las religiones, pero no desaparece la experiencia religiosa, la experiencia mística. Pues dice Panikkar, todo ser se encuentra en el mundo y allí participa de su singularidad. Un Dios sin el mundo no es un Dios real, sino una abstracción. Esto que parece dicho en castellano castizo de perogrullo, podemos pensar a Dios sin el mundo. La realidad es que no conocemos a Dios sin el mundo. El Dios real que nosotros conocemos es un Dios con el mundo. Un Dios sin el mundo es una hipótesis inverificable y que a lo mejor no tiene ni siquiera el más mínimo fundamento real, ¿no? Como no hay alma sin cuerpo, ni hay dioses desencarnados. Es decir, la íntima relación de la divinidad con los seres humanos es precisamente porque esa divinidad está profundamente metida en nuestra realidad. La encarnación de Dios no es solo la encarnación, lo que los cristianos llamamos al Hijo encarnado, sino que esa realidad metida de Dios en el mundo se expresa en la Biblia desde el comienzo hasta el fin y de mil maneras, con hermosas leyendas, lo expresa toda la realidad. Diálogo dialógico versus diálogo dialogal. Solo el diálogo hace posible el pluralismo, dice Panikkar en Mito, Fe y Hermenéutica. Solo el diálogo hace posible el pluralismo, la coexistencia, la democracia e incluso la justicia y la paz. El diálogo es la esencia de la libertad de la palabra. El diálogo dialéctico no es la única forma de diálogo ni la más importante. El descubrimiento de la importancia capital del diálogo dialógico representa una importante transformación cultural de nuestro tiempo. Hasta hace poco, el diálogo había sido fundamentalmente un instrumento dialéctico. Ahora, desenganchado de la dialéctica, encuentra su propia justificación. ¿Qué se quiere decir con este texto largo y denso? Hay dos tipos de diálogo. El diálogo tradicionalmente, el diálogo racional, ha sido un diálogo dialéctico, expresado genialmente por Hegel en lo de tesis, antítesis, nueva síntesis, una síntesis en la que surge de nuevo una antítesis y en esa lucha constante, teóricamente, va evolucionando el pensamiento. Frente a esa manera de relacionarse, que es la relación del poder, que es la relación del ágora, la relación de la arena en la que luchan los gladiadores, está el diálogo dialogal, que es el diálogo del ágora.
en el que no hay un enfrentamiento a ver quién tiene más razón frente al otro, el que tiene la espada, el que tiene el arma letal más fuerte, es el que se impone, sino que precisamente el diálogo es un diálogos, un pensamiento que está caminando, de mí hacia ti, de ti hacia mí, de mí hacia el nosotros, del nosotros hacia mí, del nosotros hacia la realidad de la naturaleza, la realidad cósmica, la realidad divina. Entonces, se trata de ir más allá de un mero diálogo que busque solo alcanzar, como mucho, un pacto de respeto. Es decir, yo sé que tengo la razón, dialogo contigo porque, bueno, no nos vamos a matar, tenemos que llegar a un cierto acuerdo, un pacto de respeto, pero yo sé que tengo la razón. O sea, mi verdad es la verdad. La tuya, pues será una parte, pero el que tiene realmente la razón soy yo, ¿no? Entonces, esto es negar un auténtico diálogo, negar la posibilidad del mutuo enriquecimiento. Fijaros lo que esto significa realmente para el diálogo interreligioso. Hay una religión que es el sumum de la experiencia religiosa, y hay otras que o son caminos frustrados o son absolutamente negación de una auténtica experiencia religiosa. Entonces yo, desde la auténtica experiencia religiosa, me acerco a los otros para mostrarles lo que es la verdad, que ellos no conocen, lo que es el verdadero Dios, que ellos no conocen. Y bueno, hubo un tiempo que o de grado o por la fuerza, si no te conviertes de buenas, te conviertes de malas, y si no vas a la hoguera, que es donde tiene que perecer y desaparecer quemada toda la mentira, ¿no? Es tremendo, tremendo lo que ha representado en la religión y en la imposición de unas culturas dominantes sobre otras, lo que es la negación del auténtico diálogo, ¿no? Entonces, se trata de buscar un diálogo que suponga acercarse al otro, no solo superando la tentación de conquistarlo, que ya no es poco, ¿verdad? Por lo menos respetarlo, ¿no? Sino abriéndose a él sin temer perder posiciones propias, con el convencimiento de que éstas se verán enriquecidas con las aportaciones de los otros. Fijaros que no hay diálogo auténtico más que desde la perspectiva de la relatividad de mi verdad. Yo tengo parte de la verdad legítimamente, incluso puedo vivir legítimamente en esa verdad porque no lo puedo dominar todo. Pero lo que no es honesto, no es auténtico, es creer que mi verdad es la verdad. Mi verdad es una parte de la verdad. El auténtico diálogo, yo estoy abierto a la otra parte de la verdad. Bueno, y veis que en los conceptos que iremos viendo siempre volveremos sobre este planteamiento, ¿no? Entonces, el diálogo dialogal o diálogo dialógico, me encanta la interpretación de esta palabra en griego, dialógico, el logos que camina, supera el diálogo dialéctico, pasar de la lucha en la arena, donde vence el más fuerte, al debate pacífico en el ágora. Es el diálogo abierto, la alteridad de la comunión. Pues en un librito muy poco conocido, que seguramente no conoce y no va a ser recogido en las obras completas, l'altro come esperienza di revelazione, es de unos encuentros que se daban en Italia, en Città de Castello, convocados por un gran amigo mío y grandísimo amigo de Panikkar, Achille Rossi. Dice Panikkar: el diálogo dialogal parte del corazón y se manifiesta en la inteligencia, que son las grandes facultades del ser humano. El diálogo dialogal implica, antes que nada, el de saber escuchar, un diálogo que trasciende el logos y llega al corazón. No es una discusión de ideas, sino un encuentro entre personas. Seguro que muchos ya estáis pensando en Pascal. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Y hoy está bastante elaborado esta manera de pensar, que más allá del pensar racional, hay otro tipo de pensar que sale desde dentro, ya desde la intuición, ya desde las tripas, y que llega a la realidad de otra manera y a veces mucho más auténtica, ¿no?
Pues sigo citando a Panikkar. El diálogo busca la verdad confiando en el otro, de la misma manera que la dialéctica persigue la verdad confiando en la razón y en argumentaciones convincentes. La dialéctica es el optimismo de la razón, el diálogo es el optimismo del corazón. Genial, genial. ¿Cuál es el problema de la dialéctica? El problema de la dialéctica es la absolutización de la razón. La tremenda frase de Hegel, todo lo real es racional. Yo recuerdo en clase de filosofía, en la Facultad de Filosofía de Santiago, diciendo, pues es una barbaridad. ¿Cómo que todo lo real es racional? Hay más realidad que la que yo puedo captar con la razón. Hoy es que parece tan evidente que cómo es posible decir lo contrario. El ser humano, ¿cómo puede ser tan iluso como para creer lo que yo no entiendo con mi razón, con mi cabecita, no existe? Pues dígaselo usted a simplemente al europeo de hace solo 200 o 300 años, el hombre preilustrado, ¿no? Es decir, el hombre ilustrado, pero decía Kant, por fin hemos llegado a la edad de la razón. El otro se creía, ¿y qué significa la edad de la razón? Pues habría que decirle a don Manolito Kant, pues mire usted, ¿sabe lo que le ha llevado la razón, el sumum del conocimiento alemán, a las dos guerras más terribles que ha padecido la humanidad? Las dos guerras mundiales han sido ocasionadas por los inteligentísimos alemanes. Yo, como digo muchas veces en clase, eso yo creo que debía obligar a los grandes pensadores alemanes a ser un poco más humildes. Por supuesto, la escuela de Frankfurt se ha encargado de decir exactamente esto, pero por supuesto, ¿cómo que todo lo que es racional es lo único, auténtico y es lo que nos va a llegar a la plenitud del ser humano y no sé qué? Por favor, ¿no? Y entonces Panikkar, jugando con las palabras, era un genio realmente del lenguaje, habla de que frente al duólogo, dos logos que debaten, que se enfrentan a ver quién puede más, donde el esfuerzo es simplemente comprender para ser comprendido, pero sin moverse de la propia postura, debe haber un diálogos, dos logos que caminan al encuentro mutuo en un camino constante del uno al otro. Genial. Vamos con otro concepto que es fundamental, sobre todo para el diálogo interreligioso, la hermenéutica diatópica. Otra vez Panikkar, genial, creando neologismos a partir de palabras sobre todo griegas, de desinencias griegas, latinas y al mismo tiempo orientales, del sánscrito, etc. Entonces, define Panikkar en Sobre el diálogo intercultural, que es un librito publicado en España que recoge trabajos de Panikkar publicadas en distintas ocasiones, pero es un libro que os invito a intentar conseguir. Fue publicado por la editorial San Esteban de Salamanca, por tanto la distribución fue pésima, pero es posible que en Internet, como casi todo lo que existe escrito se puede encontrar en Internet, pues es posible que lo podáis conseguir porque es un librito pequeño y sencillo. Dice en Sobre el diálogo intercultural: la hermenéutica diatópica es el método requerido de interpretación cuando la distancia para superar, necesaria en cualquier comprensión, no solo es la distancia que se establece dentro de una cultura singular, lo que se llama tradicionalmente la hermenéutica morfológica, o en un tiempo concreto, la hermenéutica diacrónica, a través del tiempo, a través de la historia, sino más bien la distancia entre dos o más culturas que han desarrollado independientemente y en espacios distintos, topoi, en griego, espacio, sus propios métodos de filosofar y sus modos de alcanzar la inteligibilidad junto con sus propias categorías. Otra expresión completa, pero ¿de qué manera en estas pocas líneas se puede decir algo genial? La hermenéutica, como sabéis, es la manera de comprender, la manera de entender una realidad, ¿no? Entonces la hermenéutica diatópica dice: ¿cómo dos culturas completamente diferentes se pueden entender? ¿Qué es lo que permite que dos culturas realmente se entiendan cuando tienen unas cuantas claves completamente distintas? Eso es lo que se trata de descubrir. Entonces,
Panikkar vincula profundamente, y vuelvo sobre ella, la hermenéutica diatópica con los equivalentes homeomórficos. Es decir, para la equivalencia diatópica son imprescindibles los equivalentes homeomórficos, de lo que vamos a hablar después. La hermenéutica diatópica se trata de una hermenéutica que es capaz de representar satisfactoriamente la autocomprensión de dos o más tradiciones y de interpretar críticamente el sentido de sus experiencias y sus textos, sus costumbres y sus intuiciones, ¿no? Entonces, la hermenéutica diatópica intenta poner en contacto horizontes humanos radicalmente diferentes, culturas diferentes, lenguas completamente diferentes. Estuve en el mes de abril, en un mes en México, estuve dando conferencias en universidades de Guadalajara y Ciudad de México, pero la semana de Semana Santa tuve la suerte, me regalaron una estancia en Chiapas, participando y celebrando allí la Pascua con comunidades cristianas y celebrando la Pascua con hermanos y hermanas que solo hablaban celtal. Sabéis que el celtal es una de las grandes lenguas indígenas de México. El celtal, el soltil, como el maya, el azteca, son el celtal y el soltil son lenguas mayenses, el azteca es una lengua propia, la lengua de los aztecas son las grandes lenguas que se hablan en México, además del español, que es la lengua que se impuso y que es la dominante. Bueno, pues el celtal, si llegáis a ver algo escrito en celtal, es absolutamente distinto del español, pero es que no tiene nada que ver, nada, nada. La construcción, la concepción de la lengua, la concepción de la escritura y tal. Y sin embargo, ¿cómo nos pudimos entender aquellos hermanos que solo hablaban celtal con este hermano que solo les podía hablar en español? Porque evidentemente las otras lenguas occidentales las conocían menos, el inglés y el francés, ¿no? Ciertamente que con la ayuda de un intérprete que conocía las dos lenguas. Pero cuando yo veía la comunicación visual, gestual, mía, con mis hermanos celtales y mis hermanos celtales conmigo, yo digo, nos estamos entendiendo, aunque nuestras lenguas sean tan diferentes, porque somos capaces de intentar entrar cordialmente en concepciones del lenguaje completamente distintos, pero estamos intentando esa conexión. Entonces, la hermenéutica diatópica intenta poner en contacto horizontes humanos diferentes, tradiciones culturales, lenguas, etcétera, para lograr un verdadero diálogo dialógico que tenga en cuenta las diferencias, es decir, llegar a una comprensión a través de esos lugares diferentes. Quizás no quede aún totalmente claro, pero cuando hable ahora de otro concepto genial de Panikkar, los equivalentes homeomórficos, que quizás es el concepto más genial para el diálogo interreligioso, lo entenderéis algo mejor. ¿Qué son los equivalentes homeomórficos? Los equivalentes homeomórficos son los símbolos y nociones que en otros sistemas de creencias o pensamiento muestran una analogía de tercer grado que desempeñan en los respectivos sistemas una función equivalente, no la misma, a la que la otra noción desempeña en lo propio. Entonces, yo qué sé, si os digo un ejemplo, por eso he puesto esa imagen ahí, bueno, pues seguramente la mayoría de vosotros, por no decir casi todos, no sabéis hebreo y no sabéis árabe. Por eso he puesto debajo de Yahvé escrito en hebreo, Yahvé escrito con letras occidentales, con letras latinas, ¿no? Y debajo pone Allah en árabe. ¿Qué relación hay entre el Dios cristiano, el Yahvé judío y el Allah musulmán? Hay una profunda relación que se refiere a la misma realidad. Pero la expresión de esa realidad es completamente distinta. Es decir, el Dios cristiano, el Yahvé judío, el Allah musulmán y mucho más el Brahman hindú son concepciones de Dios, concepciones de la realidad divina muy diferentes.
Y eso es lo que ha dificultado su comprensión hasta que hemos entrado en otra manera de dialogar desde realidades distintas. Pero incluso en la Biblia, el Cristo de los cristianos y el Mesías judío, el Mashiach judío, nosotros identificamos los cristianos Mesías con el Cristo, pero son completamente distintos. Y el mismo Jesús padeció la diferencia entre el concepto judío de Mesías y lo que él representaba como el ungido de Dios. El Mesías judío es profundamente político, es un líder. Jesús por eso escapaba de esa definición y sin embargo los cristianos identificados, tú eres el Mesías, el no sé qué, le hacen decir los evangelios a Pedro, el Hijo de Dios vivo, tal. Y ya no digamos cuando conectamos con el Isvara del hinduismo. Bueno, cuando yo comprendí lo que representaba Isvara en el hinduismo, que fue precisamente en la tesis doctoral en teología de Panikkar, el Cristo desconocido del hinduismo, me pareció absolutamente genial. Isvara es la representación en el hinduismo exactamente con las diferencias homeomórficas del Cristo de los cristianos, con las diferencias homeomórficas. Es decir, Isvara y el Cristo no son lo mismo, pero tienen una equivalencia homeomórfica de lo mismo. Homeomorfismo significa que dos nociones juegan roles equivalentes que ocupan lugares homólogos dentro de sus respectivos sistemas culturales y religiosos. Es decir, supone que ni sus significados primeros se corresponden, ni sus funciones son las mismas entre dos culturas o religiones, pero sí semejantes, equivalentes. Es decir, por decir lo más próximo, Yahvé y el Dios cristiano son lo mismo y no son lo mismo. Es decir, los dos se refieren a la divinidad, pero la concepción monoteísta intolerante del Yahvé judío tiene poco que ver con la concepción trinitaria del Dios cristiano. Lo mismo que ocurre con el Alá del Islam y el Dios cristiano, y sin embargo, mi experiencia de que cómo se pueden entender la he tenido pues en mis encuentros de diálogo islamo-cristiano. Recuerdo uno hace pues muchos años en Toledo, en ciudad de las tres culturas, ¿no? Una de ellas en España, y unos amigos habían organizado un congreso de diálogo islamo-cristiano y el coordinador del congreso era un teólogo que conocéis bastantes, Xavier Picaza, que es de los que más saben en España de la teología trinitaria, y sin embargo, curiosamente, me pidió a mí que hablara del Dios cristiano en una mesa en el que tenía al lado un especialista en hermenéutica coránica, y claro, me dice Xavier, bueno, Victorina, a ver cómo expresas, no hables mucho de la Trinidad, porque ya sabes que los musulmanes eso. Yo le dije, pero Xavier, ¿cómo voy a hablar del Dios cristiano sin hablar de la Trinidad? Es imposible. Bueno, pues yo hablo de la Trinidad cristiana de tal manera que cuando acabé, ese hermano especialista en hermenéutica coránica me dice, si la Trinidad es eso, la Trinidad cristiana es eso que acaba usted de decir, yo no tengo ningún problema en aceptarla. Dije yo, voilà. Es decir, todo depende de qué manera yo hablo, sin traicionar la fidelidad o lo que, porque yo lo primero que dije, aquí hay eminentes teólogos y estaba el vicario general de la diócesis, que si he traicionado el mensaje cristiano, que me corrija. Ni nadie me corrigió. Por tanto, yo hablé con fidelidad a mi mensaje cristiano, sin embargo, de tal manera que no había conflicto entre la unidad y la Trinidad de Dios. No había conflicto. Yo partía, evidentemente, que Dios es uno. No puede ser más que uno. No hay más Dios que Alá, evidentemente. Como no hay cualquier hindú que cree, pues en los Vedas hablan de 50.000 dioses, pero sabe que la divinidad es Brahman. Eso no lo cuestiona nadie. Esa realidad única de la divinidad es Brahman, aunque existan Brahma, Vishnu, Shiva, etcétera, Isvara. Es decir, una cosa es la realidad divina única y otra es de qué manera eso se manifiesta, ¿no? Entonces,
la equivalencia homeomórfica aparece como un instrumento conceptual muy valioso para el diálogo interreligioso. Por un lado, permite respetar la especificidad de cada configuración religiosa. Es decir, yo no puedo traicionar la identidad concreta de mi tradición religiosa. Es que todas las religiones son iguales. Mentira y gorda. Todas las religiones son diferentes, sino para que las queremos tantas, ¿no? Son diferentes, pero elaboran un camino hacia la única realidad. Son caminos para subir hacia la única cumbre de la montaña, ¿no? Entonces, esa montaña en la que hay una divinidad en la que no hay ya diferencia, pero son caminos distintos, maneras distintas de elaborar una concepción de la divinidad, de elaborar una praxis para ir progresando en esa experiencia religiosa, etc. Entonces, el hecho de no atender a estas equivalencias homeomórficas, que son las que establecen puentes entre las distintas culturas y religiones, da pie a malas comparaciones equívocas entre los elementos de las diversas religiones y enfrentamientos y descalificaciones. Por eso decía que el concepto de equivalentes homeomórficos y una hermenéutica diatópica, que es capaz de poner en conexión topos diferentes, culturales y religiosos, es un instrumento absolutamente privilegiado para el diálogo interreligioso. Bueno, voy rapidísimo porque veo que se me acaba el tiempo y no voy a... hay otro concepto fundamental de Panikkar, el de fe, acto de fe y creencia, que en realidad viene a decir que todos los seres humanos son creyentes. Es decir, es el lenguaje típico de las religiones de que hay creyentes y no creyentes, que es el que seguimos utilizando hoy. Eso es con perdón, una burrada. La fe es la que nos mantiene vivo. Unos creen en A y otros creen en B, pero no hay nadie que no crea en nada. Quien no crea en nada no se levanta por la mañana de la cama o toma una pastilla. El mundo es absolutamente invivible sin una fe, sin una confianza en algo, ¿no? Entonces, una cosa es la fe y otra cosa es la creencia, las creencias de las religiones concretas que se convierten en dogmas, etc. Bueno, pues este concepto lo había desarrollado bastante y lo bueno y lo malo de la ortodoxia, lo bueno y lo malo de la ortopoiesis y la necesidad de la ortopraxis, lo que nos une a creyentes de distintas religiones y de ninguna religión, es decir, los creyentes no religiosos, es una ortopraxis, es decir, un caminar construyendo vida, defendiendo la vida, defendiendo los derechos humanos, los derechos de la creación, los derechos del cosmos. Cristofanía. ¡Ay, Dios mío! Otro, en fin, sobre la cristofanía tiene Panikkar uno de sus mejores textos que se llama precisamente La plenitud del hombre, una cristofanía. Entonces, imaginaos, esto daba solamente para una sesión. Quizás para el año que viene, a ver cómo utilizamos a lo largo de 5 o 6 sesiones esto. Leo simplemente a Panikkar. La cristofanía es la manifestación de Cristo a la consciencia humana. Incluye una experiencia de Cristo y una reflexión crítica sobre él. No es lo mismo. Una cosa es la experiencia, alrededor, y yo me acerco a la realidad, y otra cosa es la reflexión en la que entra el logos, ¿no? Entonces el problema, Panikkar contrapone la cristofanía a la cristología, porque la cristología ha sido demasiada esclava del logos y entonces ha olvidado el phanos, esta experiencia, esta manifestación, ¿no? Cristo es la plenitud de la vida, esta plenitud que tiene tantos nombres, en la tradición cristiana es llamada Jesús el Cristo. Pertenece al kairos cristiano del tercer milenio superar el monoteísmo abránico sin cuestionar la legitimidad y la validez de las religiones monoteístas. Esta superación no quiere decir la negación de lo divino, sino más bien la apertura a la gran intuición de la Trinidad, experiencia humana primordial y punto de encuentro de las tradiciones cristianas. Pero el cristianismo se encuentra cada vez más desligado de la organización eclesiástica extendida, entendida como cuerpo social más o menos abierto.
queda Cristo, el símbolo real de la divinización, es decir, la plenitud del hombre. Esta es la experiencia, el del Fanos, de la manifestación de Cristo, que va mucho más lejos que la reflexión lógica, el logos, la cristología sobre lo que significa Cristo, y esto es lo que nos permite realmente que Cristo vaya más lejos de la experiencia cristiana. En realidad, los cristianos decimos que Cristo es el Salvador universal. Pues si Cristo es el Salvador universal, tiene que estar de alguna manera metida también en la experiencia de otras religiones, aunque lo llamen de otra manera. Este fue realmente la clave de la tesis de Panikkar, el Cristo desconocido del hinduismo, ¿no? Entonces, la cristofonía es más que la cristología. La cristología se presenta solamente vinculada al logos, que es un producto occidental relativo a una cultura concreta, pero la cristología debe abrirse a las demás culturas y religiones. La cristofanía, de Faneros, manifestación visible, es una reflexión cristiana más amplia. Bueno, y yo tenía aquí las características de la cristofanía, pero estoy viendo que son las 8 menos cuarto. Cristianía versus cristiandad y cristianismo. Oh, eso daba para otra, eso daba para otra, eso daba para otra. Nueva inocencia. Solo la consciencia de la radical novedad de cada momento de la existencia y de la accidentalidad de la historicidad de la realidad nos lleva a hacer posible, o al menos no contradictoria, una nueva inocencia que creo es la única experiencia de la humanidad. Porque nosotros hemos ido hasta el fondo en este experimento de querer comprender la realidad por división, por clasificación, hasta abrir el átomo y fraccionar todo, incluso nosotros mismos. El resultado es que no se puede siquiera reunir todo aquello que se ha descubierto. Es la nueva inocencia de la ecosofía. No el sueño ingenuo de querer recuperar el paraíso perdido, esa sería la antigua inocencia, la inocencia rusoniana del buen salvaje, sino la curación de la herida provocada por la ilustración al separar la epistemología de la ontología, como leía antes, que no cae en la concupiscencia del conocimiento objetivo. Es genial esa expresión, fijaros, la concupiscencia del conocimiento objetivo. Es decir, el conocimiento objetivo que no solo pretende ser el único auténtico, sino es el que nos da un gozo casi parecida al orgasmo, ¿no? El orgasmo que siente el filósofo cuando elabora un concepto. Es la concupiscencia del conocimiento objetivo. Pues sabe que conocer es una aventura común. Envuelve en un mismo acto el conocimiento y el conocedor, porque sabe que no se da el uno sin el otro, sin la relación. Entonces, Panikkar habla del hieros gamos, el matrimonio sagrado, entre el conocimiento y el amor. Es decir, por supuesto que el amor no se puede quedar en el amor romántico, y qué bien, sino que necesita el instrumento del conocimiento y de la razón, pero para llegar a la profundidad de la realidad necesitan encontrarse. Bueno, pues queda a magnibus itineribus, a uña de caballo, he concluido esto de lo que quería hablar hoy. Vamos a ver. Y doy paso por lo menos a pues 10 minutos, casi 15 que tenemos para que me preguntéis lo que queráis, opinéis lo que queráis, qué os ha quedado claro, qué os ha quedado completamente confuso. Yo he intentado aclararme sobre los conceptos de Panikkar. Tenéis la palabra. Víctor sonríe. No, sonrío sorprendido cómo pretendiste hoy habernos hablado de lo que nos hablaste. Qué riqueza todo este trabajo sobre estas palabras y estas expresiones panicarianas que nos dan cada una para todo un semestre, ¿no? Esto último. Una que me salta mucho y fue la opción de Panikkar de haber hablado de mitos y no de mito, por la caída de la palabra mito en el contexto actual, ¿no? Creo que eso importante dejarlo siempre muy claro
que ya tuve una discusión en los estudios que estoy haciendo ahora en la universidad, en donde intenté decir algo así y de una vez se pusieron, se encrisparon porque, claro, eh, cuando hablamos de narraciones míticas o de visiones míticas y cuando hablamos de mitos, como lo quiere presentar Panikkar, pues hay una gran diferencia, pero eso no está para todos el asimilarlo. Eso es lo uno, así rápido de las cosas que dijiste. Y ahora esto último de la cuestión de la cristofanía, pues tú acentúas que es una reflexión. Bueno, a partir de la experiencia del Fanos, una reflexión sobre la manifestación. Es decir, dice Panikkar, Primero no se está, trata de contraponer cristología a cristofanía, sino se trata de compaginar. Se trata de que la una entre en la otra y se enriquezcan mutuamente, ¿no? Es igual que la cuestión, es decir, Panikkar no niega el logos. El problema es el logomonismo. Y el problema es haber despreciado el mitos cuando el mitos sigue funcionando completamente. Es decir, el mito de la ciencia es un mito. Es decir, la contradicción, por ejemplo, de la ciencia es que no es científica. Es decir, la comunidad científica vive en un mito y todo lo que sale fuera de eso no existe. Pero ¿cómo que no existe? Esto va en contra de la capacidad de la ciencia de descubrir nuevas realidades. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que vivimos, según nuestras distintas culturas, según nuestros saberes, vivimos cada uno en nuestros mitos. Un médico vive en el mito de la medicina y todo tiene que relacionarse de lo que él sabe, porque por otra parte esa es la cuestión. Muchas veces el problema de no aceptar otras perspectivas es porque yo las desconozco y no quiero empezar a tambalearme. El gran problema que yo he tenido con mis colegas en la Facultad de Filosofía, porque yo encima he sido muy épatele bourgeois de decirse las gordas, diciendo, mira, vosotros estáis engañando a los alumnos desde el primer curso de filosofía, cuando decís que la historia de la filosofía empieza con los presocráticos y acaba pues con los modernos, con Hegel, los posthegelianos, con Heidegger, etcétera. Eso es mentira. Ah, ¿cómo que es mentira? Pues claro. O sea, antes de los presocráticos ya estaba el pensamiento védico, que era un pensamiento especulativo riquísimo, que vosotros no conocéis y por eso lo despreciáis. Es decir, el problema muchas veces es el desconocimiento y de ahí la necesidad de una humildad en el conocimiento, de una relatividad. Yo me decías antes, hablo con tal pasión de los conceptos de Panikkar que todo parece clarísimo. Yo creo que, como decían los escolásticos, hablo ex abundantia cordi, ¿no? Desde la abundancia del corazón, y entonces eso me lleva a lo mejor a manifestar que como, no solo como entiendo, sino como lo vivo, estas aproximaciones a la realidad que a mí me parecen tan riquísimas, tan tal que yo estoy convencido que si el pensamiento de Panikkar se extendiera más, es que es realmente lo que aporta desde distintas perspectivas y no para cerrarse en él, sino para abrirse a todo lo que es en cuestiones de filosofía, de ciencia, de diálogo interreligioso, etcétera, en cuestiones filológicas. O sea, os he repetido en mi curso que una de las cosas que era genial Panikkar era la cuestión del lenguaje. Y eso se lo reconoce nada menos que Heidegger. Que Heidegger, me parece que os he comentado esta anécdota, Heidegger dirigió a Panikkar lo último que escribió, un poema sobre el lenguaje, Sprach. Y yo lo he visto en alemán, allí en la casa de Panikkar, cuando Panikkar vivía, dedicado por Heidegger al profesor Panikkar y sus alumnos. Es decir, un Heidegger, que él fue el que nos hizo comprender que las lenguas son las ventanas abiertas al ser, etcétera, entiende que Panikkar era un genio del lenguaje, precisamente, en primer lugar, porque dominaba muchas lenguas, bastantes más de las que se suelen dominar incluso los más cultos. Pero además, él se tomaba el serio que cada lengua es una ventana al ser. Nos descubre aspectos que no descubren otras lenguas. Cada cultura es una ventana al ser que no descubren otras culturas.
Por eso, una de las cosas que más odiaba a Panikkar es una de las cosas típicas que dice, cuando dicen, es que todas las religiones son iguales, total. Mentira, pero por favor, si usted dice que toda religión muere la riqueza de las diferentes religiones. Es decir, las distintas religiones, las distintas lenguas, las distintas culturas, los distintos acercamientos científicos, su riqueza es que nos aportan distintas perspectivas, que nos van abriendo más ese ser que yo solo veo desde mi ventana y voy abriéndome a otras ventanas y voy viendo no de manera totalmente circular, porque por atrás no tenemos ojitos, pero sí voy abriendo una perspectiva mucho más amplia del ser, ¿no? Entonces yo sé que ha habido tal desprecio por el mito, literalmente por los mitos, que claro, pues no, los mitos era cosa de antes, y lo que es el logos. Uno de los grandes debates en el coloquio Castelli de Panikkar, por lo que Enrico Castelli le interesaba que viniera todos los años desde la India a Panikkar, son los debates entre mitos y logos. Tuvieron, como expuse ¿recuerdas, Nemo, en mi anterior exposición, la de encuentros relacionando mitos y logos? Porque claro, ¿no? Y lo de que todos tenemos fe. Bueno, una discusión entre Panikkar y Girardi sobre, no, la fe es la creencia religiosa. Pues no, mire usted, la fe es mucho más amplia que la creencia y las creencias son diferentes. Y los ateos también creen. Incluso, yo a veces debato mucho, el problema muchas veces es que, es decir, un ateo a lo mejor no acepta una concepción teísta de la divinidad. Pero mire usted, los budistas no son teístas y sigue siendo una religión, sigue siendo admitida universalmente como una religión. Es decir, el problema incluso es la misma palabra y lo que queremos expresar. Es decir, no es lo mismo ser religioso que ser ateo. Un budista no es religioso, pero sí es ateo, porque el Buda simplemente no negaba a Dios, simplemente dijo, mire, trabajen ustedes por su realización. Esa realización no se la va a solucionar rezarle a Brahman. Es decir, pues como él venía de la cultura brahmánica, había llegado a la complicación aquella de los ritos y él dice, mira, esto no me lleva, tal como yo experimento, no me ha llevado a la liberación. Y hasta que realmente experimento la liberación bajo el árbol del Bodhi, entonces yo veo que no son estos ritos, tal, ¿no? Entonces, esta perspectiva amplia es a la que a mí me interesa siempre transmitir y en la que Panikkar realmente era genial. Y todos estos elementos que yo expresé hoy son elementos de conocimiento, son instrumentos para el conocimiento, para trabajar un acercamiento a la realidad desde distintas perspectivas. Nos quedan 5 minutos y después ya esto se apaga. ¿Queréis alguna cosa más? A ver, yo, Victorino, eh, quiero agradecerte este esfuerzo y este acercamiento a Panikkar, ¿no? Porque en realidad su lenguaje, que es fascinante, ¿no? Porque la verdad que hay que reconocer que es no sé, como bien filólogo, ¿no? Qué tipo de especialidad hay en eso. Pero ya sabemos que también es un gran filósofo y un gran teólogo, o sea, más universal no podría ser. No sé si la palabra es universal, Sí, pero sí, sin duda, sí. en ese sentido yo creo que, en fin, yo te agradezco mucho porque es un lujo poder desde una perspectiva porque pocas personas conocen tanto a Panikkar se han metido tanto en Panikkar y su mundo, porque es un mundo inmenso, es una cosa extraordinaria. Por lo tanto, yo te agradezco mucho estas aproximaciones, porque yo lo que voy haciendo es acercándome poquito a poco a ver hasta dónde puedo llegar. Pero indudablemente que es tan inmenso, pero qué riqueza, no solo en el lenguaje, sino en el contenido, ¿no? En lo que significa cada una de sus
palabras, porque no es inventar palabras por inventarlas, sino que tienen todo un sentido, ¿no? Profundo, profundo. Gracias, Victorino, gracias. Me alegro, Juan Carlos. ¿Alguna otra cosita antes de que se produzca la desconexión? Sí, quería preguntarte, Victorino, algo tal vez de trasfondo. En algún momento leí de Panikkar que a él le habían animado a escribir sobre la relación entre filosofía, religión y ciencia, eh, y que volviera a publicar su tesis de doctorado en ciencia, y él habría dicho algo como, la ciencia ha cambiado tanto que no me siento competente para publicar con mayor hondura sobre la ciencia. Entonces yo no sé si tú tienes en tus conversaciones con él, qué es lo que él veía que estaba pasando en la ciencia, que lo hizo él incluso ser súper respetuoso en la crítica que le hacía a la ciencia. Entonces, ¿cuál es la visión de la ciencia que tuvo al final, que modificaba, que no sé muy bien qué, porque no explicitaba, su crítica o su aproximación a la ciencia que tuvo cuando hizo su doctorado más bien en la primera mitad del siglo XX? Sí, 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 sí. Bueno, fíjate, en el prólogo ya de Ontonomía de la Ciencia, es decir, que era joven aún, le quedaba mucha vida, ya dice concretamente que le dedicó mucho tiempo a la ciencia. Él empezó estudiando la ciencia, y entonces, porque su padre quería que fuera un buen científico para trabajar en la empresa familiar con métodos científicos, y es decir, la tecnología se basa en una concepción de la ciencia. Entonces, él le dedicó, y sus primeros, recordáis, sus primeros artículos fueron entonces, y él fue de los primeros en hablar en España de Heisenberg, del principio de indeterminación de la física cuántica, o sea, por los años 50, de lo primero, cuando Panikkar era un cura de sotana, ¿no? Y lo que pasa es que enseguida a Panikkar le empezó a fascinar más la filosofía y la teología, el pensamiento y la teología. Entonces él, digamos que dejó de leer trabajos científicos, no lo olvidó, pero muy pronto dejó de leer trabajos científicos. Es decir, que digamos que el doctorado en ciencias a Panikkar lo que le daba es una seriedad y al mismo tiempo una humildad para hablar de eso. Pero él sabía que la ciencia evolucionaba tan rápidamente que él ya tenía poco espacio para discutir con los científicos. Lo que podía aportarles es su perspectiva. Uno de los últimos libros de Panikkar, L'amore, fonte originaria del universo, que durante mucho tiempo estuvo en alemán, y yo tuve un problema porque yo con el alemán, y entonces ese libro lo hacen entre Panikkar y Hans-Peter Dürr, que era el director del Instituto Max Planck de Múnich. Y ese libro lo debo de tener por aquí, a ver si doy con él. Ay, que se nos acaba el tiempo. Bueno, bueno. Bueno, es igual, no lo encuentro ahora. Entonces, Panikkar está dialogando con un científico, pero no discuten de ciencia, sino cuál es la clave de la realidad. Y un científico ateo, no religioso, decir, bueno, más que no religioso, él tenía su espiritualidad, pero digamos que no pertenecía a ninguna religión y tal, fueron capaces de llegar al acuerdo, que es el título del libro. El amor es la fuente de todo lo que es. Claro, una persona religiosa, y si es un cristiano, ¿y qué es el amor? El amor es Dios. Y como decía Gandhi, no es que Dios sea amor, sino que el amor sea Dios. Me da lo mismo, ¿no? Entonces, Hans-Peter Dürr no llegaba a esa conclusión, pero sabía que la realidad existe por la relación total que une todo lo que es, y esa relación es el amor. Que un científico no es capaz de expresar el amor. Entonces, fíjate cómo un científico puro, con una persona que sabía de ciencia, pero que era más filósofo y teólogo ya mayor, o sea, esto fue uno de sus últimos trabajos, fueron capaces de entenderse. Y esto era lo que pretendía Panikkar. Panikkar, yo hablando con Panikkar, y ya tenía 80 y tantos años, él cuestionaba el Big Bang, pero no lo decía porque no tenía elementos científicos suficientes para cuestionarlos, y en la comunidad científica esto es casi incuestionable.
Pero lo que yo os decía antes, es el mito científico el que te impide cuestionar cosas que están de acuerdo. No, no, mire, la realidad es que desconcierta lo de Morin. O sea, el cosmos más que un cosmos es un caosmos, ¿no? Y entonces vivimos en islitas de certeza, en archipiélagos de incerteza. Es genial esto de Morin. Es una pena, fíjate, que Morin y Panikkar no hubieran tenido relación. Es decir, lo curioso es que después de morir Panikkar, fui yo, un panicariano metido a fondo, como decía Juan Carlos, el que establece la relación con Morin, y Morin me escribe, pero si a mí me fascinaba el pensamiento de Panikkar, pero por circunstancias, porque no coincidieron, bueno, y porque ya eran mayores y tal, ¿no? Pues no, pero cuando yo veo esa conexión, digo, pero qué maravilla, es decir, desde perspectivas tan diferentes, porque Morin no sabía teología y sí era un buen pensador, un buen filósofo y sabía de ciencias, pero no era un científico, pero él sabía cómo conectar estas distintas perspectivas, ¿no? Entonces, precisamente, una de las grandezas de Panikkar es sé lo que sé y sé lo que no sé. Es decir, no soy capaz de conocerlo todo. De lo que sé y he encontrado unas claves que él estaba convencido de que eran relevantes. O sea, él se creía que la perspectiva cosmoteándrica es la mejor expresión de la realidad. Y yo, como me lo creo, por eso también lo defiendo y lo defiendo con pasión. Y a veces me quedo sin palabras, porque claro, pues como decía Víctor, hablas de mito ahí en una universidad ilustrada y parece el mito es de los indígenas con sus tonterías, pero por favor, la sabiduría de Alcenegro. Es una pena que, por ejemplo, Panikkar no llegó a conocer, y eso que estuvo en Norteamérica, pero bueno, por circunstancias, o por lo menos no escribió, porque ahora cuando estuve en México me había, oye, pero Panikkar estuvo aquí en México, estuvo en Norteamérica, no escribió sobre la realidad de los indígenas. Hay un libro publicado en Canadá que habla de eso y él tiene una pequeña colaboración, pero también muy humilde y hablando desde su perspectiva propia, ¿no? Entonces yo creo que esto es bueno en él. Yo sé que la ciencia va muy lejos, va más rápido y yo ya no leo, ya no participo en experimentos, sino tal, pero las claves con las que yo quiero ayudarle a la ciencia, diría él, creo que son válidas. Bueno, son las 8:05, me dice esto Xavier Garí que debemos de colgar porque creo que ahora empiezo otro. Entonces, en cualquier caso, os invito a que para el año que viene estéis todos, invitéis a otros, porque partiendo un poco de esto, retomaremos algo de los conceptos panicarianos, pero ya dando por hecho algunos, y me acercaré a las claves del pensamiento de Panikkar de una manera más global. Así que muchas gracias por haberme seguido este año y eh, el mes que viene, posiblemente el día 5, tengamos una mesa redonda, un debate. Algunas personas lo está organizando Xavier, es decir, estar muy atentos al correo con él, porque ahí surgirán cosas, vosotros podréis aportar y por eso os decía tan importante que vayáis anotando cosas y haciendo preguntas. Pues un Y qué abrazo. pena que haga una publicidad, pero desde ya estamos preparando la semana panicariana, Ajá, desde la última semana de agosto y comienzo de abril, de septiembre, estaremos aquí en en diferentes Bogotá. actividades académicas y un retiro aquí en Bogotá. Sí. En Bogotá. Pues muchas gracias, Ricardo. Para los Bueno. colombianos, desde aquí me parece que no vamos a ir, pero a lo mejor podemos seguir algo por Zoom o algo así, no sé si. Sí, 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 buscaremos que se pueda transmitir algo. Estupendo, pues un abrazo grande para todos. Un abrazo grande. Bueno, ahora no consigo.